vamos a comenzar a continuar, perdón, el estudio que estamos teniendo nosotros los domingos. Ya ven que los viernes estamos teniendo un estudio que es el libro de Gálatas, pero los domingos estamos teniendo enseñanzas para que nosotros podamos reestructurar todo lo que hemos creído. ¿Ya? ¿Cómo le hemos llamado a esta actividad? Le hemos llamado Operación Detox, que lo expliqué la vez pasada, ¿verdad? ¿Qué significa? Vamos a desintoxicar nuestro entendimiento, porque una cosa es estar intoxicados en nuestro cuerpo, es como que haya un veneno dentro. ¿Qué se necesita hacer? Desintoxicarlo. Pues nosotros, de tanta enseñanza que se nos ha dado en la iglesia, como estábamos hablando el viernes, llámese iglesia católica, iglesia cristiana, iglesia bautista, iglesia evangélica, no importa, pero es necesario que aparte de esas enseñanzas que se nos ha dado, que no todo es malo, hay que hacer la salvedad, no todo lo que hemos aprendido es malo, pero muchas cosas que se nos ha enseñado, vamos a tener que volverlas a examinar, pero no solamente de la Biblia en español, de donde ha nacido esa enseñanza, sino que vamos a tener que investigar en la fuente más confiable, que son los idiomas originales. ¿Entienden? Cuando ustedes tienen alguna pregunta, no importa, pueden hacerla. Entonces, como primer tema, habíamos hablado de lo que era el ¿qué? El perdón. Dijimos que el perdón era, para que pueda haber perdón, tiene que haber primero una ofensa, un pecado, un error. Sí, porque de otra manera no puede haber perdón, ¿verdad? Si nadie me ha ofendido a mí, ¿por qué yo lo voy a perdonar? Entonces, hablábamos también de que el perdón es cuando, por ejemplo, alguien me ofende a mí, yo perdono. Pero ahí no termina el perdón. ¿Cómo se completa el perdón? Olvidando. ¿Ya? Porque si yo perdono y digo, ok, vamos a poner ejemplo, Melvin me ofendió. Y yo le digo, lo perdono, Melvin. Pero a las 2 semanas me vuelve a ofender y yo le digo, chica, Melvin, ya van 2, men. ¿Perdoné la primera vez? No. Debería de ser, como quien dice en mi mente, la primera vez que me ofende cada vez. Ve que eso no lo dije la vez pasada. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos olvidado el error de la persona, eso significa que hemos perdonado. Como por ejemplo las parejas. Cuando alguien comete un error en contra de la otra persona, regularmente siempre lo estamos sacando en cara. No hemos perdonado. ¿Es serio? Yo no quiero seguir hablando del perdón, porque hablar del perdón es bonito, aunque a la misma vez es difícil, ¿va? Porque, ¿qué decíamos del perdón de Dios hacia nosotros? Que es bien fácil y bien hermoso decir, Señor Jesús, bendito seas tú por el perdón que me has dado a mí. Pero el problema no es reconocernos el perdón que hemos recibido de parte de Dios. El problema es reconocer el perdón que nosotros tenemos que hacer a los demás. Ahí es donde ya no nos gusta mucho. ¿Se acuerdan que examinábamos la parábola, verdad? Y lo estoy diciendo para Melvin y Roxana, que no estuvieron aquí. Estoy recapitulando todo esto un poquito así. Dijimos de que había un rey que hizo cuentas con sus siervos. Y encontró que un siervo le debía una cantidad que se podía pagar en la vida. No. Era imposible de pagar. 10,000 denarios es una cantidad imposible, infinitesimal. Si ustedes hacen la cuenta cuánto era un denario y lo multiplican por talentos y todo eso, y hacemos la cuenta de cuánto es ahora en dólares, es una cantidad incomprensible, no se puede. Y eso nos da a nosotros la idea de que el pecado que Dios nos perdonó a nosotros era incomprensible, impagable. Miren qué deuda nos ha sido perdonada. Pero este rey le dijo, oye, ¿sabes que tú me debes tanto y tanto? 10,000 talentos. Y él le dice, no, hombre, ¿cómo te voy a pagar eso? Y dice que se le hincó y le dijo, te pido por favor que tengas misericordia de mí. Porque él dijo, para que me pagues esa deuda, como no me la puedes pagar, te tengo que vender a ti, a tu esposa, a tus hijos y a toda tu familia. Toda tu descendencia tiene que ser vendida. No, por favor, te lo pido, te lo suplico. Y vino este rey y se fue movido a misericordia y le dijo, está bien, te perdono la deuda.
vete libre. Y sale aquel y se encuentra con un consiervo que le debía apenas 100 talentos. Eso sí era una cantidad que se puede pagar. Y le dijo, hey, me acuerdo que tú me debes a mí. Y le dice aquel, sí, pero no tengo nada, yo te suplico por favor que me perdones la deuda. No, no te puedo perdonar la deuda porque me lo debes y me lo tienes que pagar. Y llamó, dice, llamó a los de la justicia y lo echó preso. ¿Se dan cuenta? Lo que a él se le había perdonado, que era una cantidad incomprensible, luego él no se acordó todo lo que se le había perdonado cuando se encontró a su consiervo que le debía tantito así, y eso no se lo quiso perdonar él. Le contaron al rey lo que él había hecho, y ¿qué hizo el rey? Se enojó, siervo malvado, tanto que te perdoné y no fuiste quien perdonar a aquel. ¿Cómo trajimos eso a la vida de nosotros? De que Dios nos dice a nosotros, tanto que te he perdonado y tú no quieres perdonar a tu hermano, ¿verdad? Ese es el perdón. Entonces, y seguíamos hablando del perdón, pero hoy quiero hablar de lo que es la justificación. ¿Qué es justificación? Vamos a ver. Vamos a comenzar. ¿Qué es justificación? Justificación. ¿Qué es? ¿Qué entendemos nosotros por justificación? ¿Excusas? Excusas. Sí, nosotros lo entendemos como una excusa, ¿verdad? Nos equivocamos y entonces tratamos la manera de ¿qué? Justificarnos. ¿Es una excusa? Es una excusa. ¿Qué es? Mi amor, Ajá. cierra la persiana aquella porque esa claridad no se ve bien. ¿Cuál? Es la persiana esa. Ok. ¿Se escucha? ¿Qué es justificación? Justificar lo que hemos hecho. Ok, justificar lo que hemos Ok. hecho. Dijimos que puede ser como una excusa. Excusa. ¿Alguien más? ¿Qué es una justificación? ¿Qué es justificación? Porque, ¿por qué tenemos que examinar esta palabra? Porque miren pues, para que nosotros podamos ser pecadores y al mismo tiempo poder entrar en el cielo, no podemos ir directamente. Tenemos que ver juzgados. Tenemos que ser juzgados. Y en ese, muy bien, ahí vamos llegando a la palabra. Y en ese proceso de ser pecadores, pero al mismo tiempo entrar a la gloria, cosa que no cuadra, ¿verdad? ¿Cómo un pecador puede entrar al cielo? No cuadra, no puede entrar. Entonces, ¿por qué nosotros siendo pecadores podemos entrar al cielo? Porque en el proceso de esa distancia tiene que haber algo que se llama justificación. ¿Están entendiendo? No puedo entrar al cielo, aunque sea pecador, yo no puedo entrar al cielo si primero no soy justificado. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Si nosotros entendemos qué es el perdón, qué es la justificación, qué es la regeneración, qué es la salvación, mire, nosotros vamos a vivir una vida en el Evangelio de Jesucristo, una vida plena, llena de bendición, sin ninguna carga, porque la iglesia de hoy en día, sea cualquier denominación, cualquier nombre de iglesia, lo que tienen acá arriba es una carga tan pesada y van caminando por la vida cargando algo que ni ellos mismos pueden llevar. Pero ¿qué es lo que Cristo dice? Vengan a mí los que estáis trabajados, cargados. ¿Qué dice? Yo tal vez les voy a ayudar. No.
Yo haré descansar. Yo os haré descansar. ¿De qué nos va a hacer descansar? ¿De ir a trabajar cada día? No. De la De la carga carga. que nosotros mismos. Ay, ¿cuáles son esas cargas? El pecado. Exactamente. El pecado que no podemos alejar, que no se puede alejar de nosotros. Cristo lo que quiere es que nosotros vengamos con esta carga tan pesada que no la vamos a poder llevar, porque cuando nosotros lleguemos a donde, por decirlo así, a la frontera del mundo y el cielo, entonces cuando nosotros lleguemos ahí, se nos va a decir, un momento, tú no puedes entrar con esa carga. Y somos tan... miren pues, voy a volver a decirlo mejor. Hemos sido tan mal enseñados que ¿por qué? Si yo no puedo entrar al cielo con esta carga, cosa que durante mi vida me va hostigando, me va decepcionando, Te va hundiendo. me va hundiendo cada vez más, me va hundiendo cada vez más, ¿no? Y aún cargando esto, sé que no puedo entrar en el cielo con esta carga. ¿Por qué no la tiro? Por lo que tú dices, por la mala enseñanza. Por la mala enseñanza. Imagínense. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tirar la carga. Tirar la carga. Claro, si ya somos, como dices, ya somos sabidos, ¿verdad? Ahí está. Si ya sabemos que No vamos a entrar. No hay carga. Entonces, sí, pero nosotros que sabemos, no hay carga. El problema es de que muchos de nosotros todavía no entendemos bien esto. Claro. Y vivimos cada día, y cuando nos despertamos cada día, ¿qué hacemos? Agarrar la carga. Y echarla. Y echarla. Echando la mochila al hombro. Echando la mochila al hombro. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que al final del día, nosotros tal vez decimos, hoy Señor Jesús, quiero ser una mejor persona. Hoy voy a dejar de hacer tal cosa. Hoy voy a dejar de hacer tal cosa. Y al final del día, nosotros tenemos la misma carga y si es posible, Más. más. Ya. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, pues vean pues. ¿Quieren ustedes tirar esta carga y dejársela a Jesucristo? Amén. Entonces tienen que entender lo que es el perdón, la justificación, la elección. Porque cuando entendamos qué son todas estas doctrinas, automáticamente esa carga se los garantizo, porque conmigo pasó. Uno se levanta cada día diciendo, Señor Jesús, bendito que no viniste, porque si hubiera venido anoche me hubiera quedado. O no tenemos ese temor. Claro que sí. ¿Ah? Y cuando nos vamos a acostar, si no se ora, con que se le olvide orar a uno dice, ya me quedé. Y cuando hay veces que uno está tan cansado y uno, ay, se me olvidó orar. Porque como uno tiene que acostarse cada noche a decirle, Señor, perdóname todos mis pecados de este día, porque si viene y me agarra con un pecado esa noche, Sí, me quedé. Me quedé. Esa es una carga que día tras día, tras día, tras día. Y es más, uno sueña con la venida del Señor Jesús. Sí. Y sueña uno, muchas personas sueñan que se quedaron. Es el siguiente día. No, hombre, si es posible se van en ayuno para el trabajo. ¿O no? Sí. ¿Ah? Y no andan haciendo mal a nadie, no andan como a la semana. Ya se les olvidó el sueño. Vuelven otra vez a las mismas cosas. Pero cuando entendamos qué es esto, nuestra carga es como que nosotros no la podemos tirar. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar? Cuando nosotros entendamos esto, entonces Dios va a decir, mi hijo ya entendió todo lo que yo hice por él. Entonces es como que alguien venga y haga así, uno va cargado, y como que alguien venga aquí y haga así, Ya, se la quito. y la quita. Y ya nos podemos enderezar, nuestra vida es mejor, vivimos mejor con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, hasta con nuestra suegra. Sí. Con todo nuestro alrededor. ¿Ah? Con todas las personas de nuestro alrededor. No, mira, yo encerré todo en la suegra.
Si se lleva mejor, si se lleva bien con la suegra, Ya la Ya la hice. ya la es. Se lleva bien, Para la película. se lleva bien con Osama Bin Laden. Él es el monstruo de la película. Ah, Entonces, ok. Entonces decíamos que justificación puede ser como una excusa. Vamos a entender qué es justificación desde el punto bíblico, porque Melvin tiene razón. Si yo ahorita cometo un error, lo que pasa que, digamos que yo escribo así, excusa. ¿Cómo dice ahí? Si yo lo pronuncio, especialmente nosotros los centroamericanos, que no hacemos diferencia entre la S y la X, ustedes no van a sentir ninguna diferencia. Pero yo me equivoqué ahí. Ajá. Entonces vengo yo y digo, sí, lo que pasa es de que este marcador no puede escribir la X. Eso es una excusa. Y de las más tontas. Ok, entonces, el tratar de excusar, el tratar de justificar el error, es lo que se le llama como una excusa. Ok, muy bien. Si nosotros entendemos que es una excusa, humanamente hablando, espiritualmente hablando, ¿qué es justificación? Espiritualmente hablando, ¿qué es el acto de justificar, de la justificación? ¿Cuál es ese acto? Ya no tiene que ver nada con excusa, sino que ahora tiene que ver con una acción, que es declarar a alguien justo. ¿Ok? Pero como la excusa que Melvin mencionó, siempre está aquí. O sea que lo humano siempre va a salir aquí. Por ejemplo, declarar a alguien justo. ¿Cuál fue la primera regla que nosotros aprendimos de lo que era el perdón? No puede haber perdón Si no se olvida. si no hay pecado. Si no hay pecado. No puede haber perdón si no hay pecado. Esa es una regla absoluta. No puede cambiar eso. ¿Ok? No van a decir, sí, yo lo perdoné, pero yo no sé ni por qué lo perdoné si no me ha ofendido. Eso es ridículo. Eso es una contradicción, ¿verdad? Tiene que ver algo. Tiene que ver algo en medio. Y como justificación, tiene que ver también con declarar a alguien justo. Se vuelve a repetir la misma regla. Un error, algo. Un error, un pecado. Para que alguien pueda ser declarado inocente, podemos poner aquí justo o Tiene que ver un juez. inocente. Muy bien, ahí vamos llegando. Ahí vamos llegando a lo que es justificación. Miren pues, declarar a alguien justo o inocente. Pero, ¿por qué se le declara a alguien inocente? Porque ha cometido. Porque cometió algo. Entonces, antes de ser inocente, ¿era qué? Culpable. Ajá. Esa es la primera verdad que nosotros tenemos que entender. Yo no puedo ser justificado si no reconozco que yo soy un culpable. Culpable. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a volver a leer en Romanos capítulo 3. Vamos a dar citas para que... A ver, Jesús va a leer Romanos 3:23. Téngalo listo. Melvin no tiene Biblia ahí. Ok, Roxana. Romanos 3:19. Cuando yo le diga. Usted no, suegra, usted ahorita está en su ministerio. Yo voy a leer Romanos 3, ese. Ok, ¿Cuál vas a leer tú? yo voy a leer Romanos 3 del 9 al 18. ¿Estamos listos? Espérame, no. ¿Están escuchando bien allá? ¿Escuchan bien? Sí, lo que pregunté me dijeron que Romanos Sí, ok. 3:23. 3:23. 3:23. Ok. Ya, ahora sí. Ok. Ya lo tengo. ¿Por qué pusiste de la posición?
Ok. Ok, ¿listos? Amén. Vamos a ver. Dijimos que, vamos a volver a recapitular. Dijimos que para que alguien pueda ser justificado es porque primero es culpable. Volvamos a recapitular. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok. Muy bien, ¿escucharon? Por cuanto todos pecaron. ¿Todo significa? Todo. Toda la humanidad. Toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Declarar a alguien justo o inocente. Lo copiaron, ¿verdad? Amén. Ok. Vamos a hacer algo aquí. Miren pues. Declarar a alguien justo. Vamos a hacer otra vez. Esto lo vamos a ver muchas veces. Vamos a hacer una línea que divide lo que es el ser culpable y lo que es ser Inocente. inocente. ¿Ya? Es esta línea. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí, no sé. Muy bien, muy bien. Me respondieron muy bien. Pero Antes de. estamos en la enseñanza. Ajá. Aquí. Ahorita vamos en la enseñanza, ¿va? Ustedes ya contestaron como quien dice lo que somos ya espiritualmente. Pero como esto hay que ir desde el principio. Entonces, para que lo entienda Roxana, Melvin y los pajaritos. Y allá. Y allá. ¿Ah? Y todos los que nos están viendo en el video también. Y allá en Guatemala también, es cierto. Entonces, es que se me olvida que ya somos internacionales. Entonces, Culpable. culpable e inocente. Vamos a ver. ¿Qué acabamos de decir ahorita? Que todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Miren pues. Significa que aquí, digamos que este es el mundo. ¿Ok? Y Dios vino y creó al hombre y a la mujer. Un poco así como ustedes están peinadas ahorita, pero solo para ejemplificar. ¿Ok? Como yo. Muy bien. Dios creó al hombre en el mundo, pero el hombre era perfecto. ¿Ah? Santo, sin pecado. Pero cuando el hombre comete un pecado, fue destituido de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios vino y trazó una línea y dividió esto así. ¿Ya? Ahora el hombre no puede entrar en la gloria de Dios porque estamos con pecado ahora. ¿Somos qué? Culpable. Culpables. Muy bien. Mire, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos, en otras palabras, separados de Dios. Dios en ese momento tuvo que darnos la espalda. ¿Por qué? Porque Dios no se lleva con el pecado. Entonces, ¿será que habrá un hombre en la tierra que sí puede estar aquí por su propia cuenta? No. ¿Será que habrá un hombre en la tierra que pueda ser justificado por algo que él haga? No. Nadie. Mire lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 9. Oiga lo que dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya habéis acusado a judíos y a los gentiles. Acuérdense que en el mundo, ¿qué dije yo el viernes que hay en el mundo? ¿Cómo son catalogadas
los grupos de personas que hay en el mundo. Solamente hay dos grupos. ¿Quiénes son ellos? Judíos y gentiles. Muy bien. Son los judíos Y nosotros los gentiles. y gentiles. ¿Son judíos ustedes? No. No. Entonces, ¿qué son? Gentiles. Gentiles. Nosotros somos gentiles, aunque a veces no se nos conoce por la gentileza. ¿Va? Se nos conoce por los judíos. Muy bien. A veces se nos conoce por los judíos. Ok, muy bien. Solo existen dos grupos en el mundo. ¿Ya? Ah, pero y han de decir algunos, pero ¿y los africanos? Gentiles. ¿Y los europeos? Gentiles. Solo el pueblo de Israel es dividido de todo el mundo. ¿Ya? Entonces miren pues, miren lo que dice aquí. ¿Qué pues dice? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado. ¿De qué está hablando aquí? De una acusación. ¿Por qué se acusa a alguien? Porque cometió un delito. Entonces ahora es acusado. Ahora miren lo que dice. Porque ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. O sea que aquí un judío no puede decir, el gentil está bajo pecado porque nació en pecado. Yo no, porque yo vengo de la descendencia de Abraham. No puede decir eso, porque aquí la Biblia dice que todos están bajo pecado. Tanto nosotros como los judíos están bajo la misma condenación, que es el pecado. ¿Por qué? Porque miren, pues como está escrito dice, no hay justo ni aún uno. No hay en esta tierra un justo. No hay quien entienda, dice. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Estos somos usted y yo, hermano. Veneno de áspides hay debajo de nuestros labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esos somos usted y yo. Malos. Malos, culpables. ¿Ya? Entonces, entendemos de que nosotros estamos ahora en esta parte de aquí. No estamos aquí en la enseñanza, ¿ok? No estamos aquí todavía. Entonces, miren, vamos a leer el Romanos 3:19 para ver qué dice. Roxana. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Bye. ¿Se dan cuenta? O sea que una vez que se acusó a judíos y gentiles, ambos grupos, significa que una vez que se los acusa, significa que estos son culpables y estos son culpables. ¿Qué tiene que pasar ahora? Tienen que pasar a juicio. Miren lo que dice, lo que leyó Roxana. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Como quien dice, aquí no hay excusa. Está claro, ¿no? Sí. Melvin dijo, ¿qué es justificación? Una excusa. Pues Dios viene aquí y dice, ok, conmigo No te excuses. no te excuses. Aquí no tienes excusa. Eres culpable y punto. Mire qué cosa tan hermosa. Por lo tanto, como eres culpable, vete a sentar al banquillo de los acusados. Va a comenzar tu juicio. ¿Cómo la ven?
está a punto de comenzar tu juicio por cuanto fuiste hallado culpable. Todos estos dos grupos están aquí y están a punto de ser enjuiciados. ¿Ya? Muy bien. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En otras palabras, Dios, ahí está el banquillo de los acusados. Esto es una corte, porque ya ahorita vamos a ir a lo que es justificación. Miren, está el banquillo de los acusados ahí, y entonces dice el juez, pasen los que han sido acusados. Entonces, aquí está el judío y el gentil sentado en las bancas, y entonces aquí no es de decir, pasa vos judío porque vos sos el que está siendo acusado. Ni el judío puede decir, vos sos el gentil, vos sos el que tienes que pasar, yo soy judío, hijo de Abraham. No. El juez dice, los dos vengan para acá, por favor. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que ambos están bajo pecado. Entonces ambos se tienen que parar y venir a sentar al banquillo de los acusados. Ambos, judíos y gentiles. Todo el mundo ahorita está allí, sentado. Entonces, la palabra justificación, que no me quedó espacio ahí, pero la vamos a escribir acá. En hebreo, se escribe así. Tzedakah, o se puede decir también tzadak, que es justificar, o tzedakah, que es justicia. ¿Cómo entendemos esto nosotros desde el hebreo? Porque el término tzedakah tiene que ver única y exclusivamente, es un término jurídico. ¿Qué significa jurídico? Leslie, que está allá, él puede entender mejor esto porque ese es el área de ella. Ella trabaja en el organismo judicial. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que es tzedakah sabiendo que es un término jurídico? Porque ese término es el que tiene que ver con todo el proceso de un juicio. Entonces, ¿qué pasa aquí con esta justificación? Con la justicia de Dios. Y nosotros, ¿cómo podemos explicar todo esto? Lo podemos explicar de la siguiente manera. Cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Dios dijo, si pecas, mueres. Si pecas, mueres. La justicia de Dios, en ese momento, salta a estar enfrente del mismo Dios. Por eso a veces nosotros decimos que Dios puede hacer lo que Él quiera porque es Dios. No. Pero si Dios es soberano, Él es el rey del universo, Él puede hacer lo que quiera y no. Una cosa que Él no puede hacer es contradecir su propia palabra. Una cosa que Él no puede hacer es anular una promesa que Él ya prometió. ¿Se dan cuenta? Entonces, la justicia de Dios, cuando Dios dice, voy a crear al ser humano y lo voy a hacer sin pecado, pero si pecas, tienes que morir. ¿Qué dice el libro de Romanos? Donde dice, porque la paga del pecado es muerte. No. Porque la paga del pecado es muerte. Es por cuanto los pecados. De tal manera me dio al mundo. No tenga vida eterna, pero no es ese. Se me escapa el texto. Búscalo, mi amor. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que viene Dios y dice, voy a crear al ser humano y lo voy a hacer
sin pecado, perfecto. Pero si peca, dijo Dios, se le va a dar su paga. ¿Cuál es la paga que merece el hombre si peca? La muerte. La muerte. Entonces, ¿pecó? Sí pecó. Por lo tanto, el hombre merece ir a la muerte. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando Dios dijo eso? Cuando Dios dice, voy a crear al hombre y si peca va a la muerte, en ese momento, vamos a ejemplificarlo así. En ese momento salta la justicia de Dios y se pone por delante de Dios. Pongan atención a esto pues, porque la justicia de Dios viene ahora y se pone delante de Dios. Dios está sentado en su trono, pero ahora hay alguien que está delante de Dios que se llama ¿cómo? La justicia de Dios. Y esa justicia está allí, así, viendo lo que tiene que ser justo, viendo cómo se debe actuar para actuar con justicia. El problema es que cuando el hombre peca, ¿tiene que ir a dónde? A la muerte. Entonces viene el hombre y supongamos que el hombre dice, ay, me arrepiento, perdóname Señor. ¿Qué le dice la justicia? Exacto, la justicia está aquí y Dios está sentado en su trono y el ser humano le pide perdón a Dios y entonces la justicia de Dios viene y se mete en medio y le dice, no, un momento, ya tu trato ya no es con él. Yo soy el que tengo tú. Yo soy el que tengo este caso. Yo soy el que tengo tu juicio. Y Él prometió que si pecas, mueres. Por lo tanto, mueres. En la justicia de Dios. Hasta ahí, la justicia de Dios se iguala a la justicia de nosotros. Ajá. Hasta allí, la justicia de Dios es igual a la justicia de nosotros. ¿Por qué? Porque si yo encuentro a Jesús robando y lo miro, eres culpable, vas a la cárcel. Porque se hace justicia. Y la justicia de Dios hace justicia. ¿Es imperfecta la justicia de Dios? No. ¿Se puede equivocar? No. Ahí es donde ya no cuadra con nosotros. Porque ¿cuánta gente hay inocente adentro de las cárceles? Ajá. Está. Un montón. ¿Y cuánta gente culpable está afuera de las cárceles? Entonces la justicia del hombre es imperfecta, pero la de Dios no es imperfecta, es perfecta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que el hombre no puede ser salvo ya. Porque la justicia de Dios dice, tienes que morir. Alguien tiene que morir. Y entonces el hombre tiene que agachar su cabeza y comenzar a caminar para donde está su muerte. La justicia de Dios está parada aquí y Dios está viendo lo que está pasando. Y la justicia de Dios dice, camina hacia tu muerte. Y ustedes, Adán y Eva primero, ustedes, todos los hombres y toda la humanidad, Abraham, David, Isaac, Moisés, que son de los más famosos, todititita la humanidad, comienza a caminar. ¿Hacia dónde? Hacia la muerte. Porque la justicia de Dios está ahí y la justicia de Dios no puede ser conmovida, no puede ser quebrantada. Él no se va a arrepentir, la justicia no se va a arrepentir. Eres culpable y vas a morir. El problema, no el problema, sino lo más grandioso de todo, es que cuando Dios está sentado en su trono y está viendo que la misma justicia de Él nos ha mandado a la muerte, Él viene y se levanta de su trono. ¡Wow! ¿Se imaginan a un Dios de esa manera levantarse? ¿Por qué se levantó de su trono? Para hacer Para apiadarse de nosotros. Porque fue conmovido a misericordia. Regresemos a lo de la parábola del perdón. El rey hizo cuentas con sus siervos y los encontró culpables. Pero después de haber rogado mucho, pidió, suplicó, y el rey fue movido a misericordia y perdonó su deuda. ¡Wow! ¡Qué hermoso es eso!
Se para el Rey del universo, el Todopoderoso se paró. Y entonces Él dice, un momento. Y todos nosotros que vamos caminando derechito a la muerte, porque hemos pecado, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia en el libro de Romanos también, por un hombre entró el pecado a todo el mundo. Y por el pecado, muerte. Vamos todos caminando hacia la muerte. Pero en ese momento Dios se levanta, porque es movido a misericordia, y dice, un momento, deténganse allí. Y todo el mundo, todo el cielo, voltearon a ver al Dios Todopoderoso parado. Y Él dijo, no quiero que se vayan a la muerte. La justicia de Dios voltea rápidamente. Estamos como haciendo un ejemplo, como personificando la justicia de Dios, ¿entienden? La justicia de Dios voltea rápidamente a ver a Dios y le dice, ¿por qué? Tú mismo prometiste que si pecan tienen que ir a la muerte y yo tengo que hacer cumplir eso. Y Dios dice, no, es que no puedo permitir que mi creación se vaya a la muerte. Y la justicia dice, no puedo hacer nada. Imagínense cómo Dios en ese momento estaba teniendo como sentimientos encontrados, ¿ya? Ajá. Dios dice, mi justicia exige que te vayas a la muerte. Sin embargo, yo mismo no quiero que te vayas a la muerte. Imagínense qué momento de Dios. Sí. Entonces, de repente viene la muerte y dice, no, tiene que morir alguien. Alguien tiene que morir aquí. Tú lo dijiste y tú no puedes mentir en lo que dijiste. Tiene que ser cumplido. Viene Dios y se quedó así pensando y dice, ok, no quiero que se vayan a la muerte. Y si alguien tiene que morir, qué hermoso. Y si alguien tiene que morir aquí, yo voy a morir por ellos. Hasta se me eriza a mí la piel. Porque como el ser más poderoso del universo decide dar su vida por nosotros, que ya estamos así, nosotros vamos derechito a la muerte. Y cuando Él se levantó, es como que toda la humanidad volteó a ver, y la humanidad no puede creer lo que está viendo. No puede creer que un ser como yo, que voy derechito a la muerte porque soy culpable. Eso es lo que tenemos que entender, que soy culpable. Y Dios se levanta y dice, no, yo no quiero que vayan a la muerte. ¿Qué debe de pasar? Y la justicia de Dios dice, alguien tiene que morir. Y Él dice, aquí estoy yo. Yo voy a morir por ellos. ¿Y qué sucede? Él mismo. Filipenses capítulo 2 y versículo 5 dice que Él se despojó de sí mismo. Se levantó de su trono donde Él es el Rey del universo. Lo que aprendimos el viernes. Lo que aprendimos el viernes. ¿De qué? De que el Padre se... Exactamente, el Padre se levanta y se despoja de sí mismo, se quita sus ropas blancas como la nieve, dice, y las puso en su trono. Su promesa, todo, su palabra, la dejó en su trono. Y Él dijo, ¿a dónde tengo que ir? Y la justicia dijo, debes de ir allá al mundo y morir por ellos. Y Jesucristo, o sea, Dios que ahorita se acaba de despojar de todo y se hizo forma ¿de qué? De hombre, de siervo, para poder venir y entrar en la humanidad. Y de ese ser que viene, llega a morir a la cruz del Calvario. Y allí es donde Él muere por toda la humanidad. ¿Cómo ven eso ustedes? Entonces, ¿qué es ser justificado? Que cuando Cristo muere, resucita y Él
viene delante de la justicia de Dios ahora. ¡Wow! Ahora él viene delante de la justicia de Dios y se le queda viendo y le dice, ¿y ahora qué? ¿Es satisfecho la paga de ellos? Y la justicia de Dios dice, la ha satisfecho. ¿Debe de ir ahora la humanidad a la muerte? Con esto no estoy diciendo que toda la humanidad. Ya pronto vamos a ver quiénes son los justificados. El otro domingo posiblemente vamos a ver quiénes son los justificados, cuándo fue que fuimos justificados y en qué forma implica la justificación en nosotros. ¿Ok? ¿Qué implica ya ser justificado? Pero en este momento Cristo se enfrenta con su justicia y le dice lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 9. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Entonces cuando la justicia de Dios está viendo que allá en el mundo, porque no solamente era de que uno de ellos tiene que morir. Oigan esto, entiendan esto. Nadie en el mundo, camino a la muerte, nadie podía decir, hey man, ¿por qué no morís vos por todos nosotros? Entonces, porque el otro le hubiera dicho, ¿por qué? Porque corremos al mal, lo acabamos de leer. Nuestra boca, dice, nuestra lengua está llena de veneno de áspid en nuestros labios. Corremos al mal. Entonces, en el momento que Melvin me dijera a mí, pues chica Julio, usted es mi cuñado, man, vaya a morir por mí. Yo le hubiera dicho, no, usted está loco. Vaya a morir usted por mí, que no sé qué. Hubiera habido un solo. ¿Por qué? Porque nadie se ofrece para morir por nadie. Lo único que nos gusta librar es nuestro pellejo. Además, si alguien hubiera dicho, muy bien, yo voy a ir a morir, la justicia de Dios hubiera descendido y lo hubiera examinado. Le hubiera pasado esa luz, ¿no? Ajá. Esa luz, una esquina, y donde comenzara a sonar, está lleno de pecado. Entonces la justicia de Dios le dice, tú no eres apto. Porque el que tiene que morir tiene que ser limpio, sin pecado. Alguien que no haya sido culpable es el que los puede librar a ustedes. Y les dijo, la justicia de Dios les dice, I'm sorry. Todos van para la muerte de regreso. Porque se buscó a alguien. ¿Para qué creen ustedes que se buscó a alguien? Para ver si había alguien en la tierra que pudiera ser justo, perfecto, para poder morir con él. Es solamente por decirlo, porque ya Dios lo sabía todo desde el principio, pero solamente por decirle, dice, busqué un ser humano en el mundo que buscara hacer el bien. ¿Y a cuántos encontró? A ninguno. Ninguno. Entonces viene la justicia y dice, ok, tú quieres salvar, es como que le haya dicho, ok, tú dices que los quieres salvar, van derechito a la muerte porque todos pecaron, pero tú los quieres salvar. Sí, ahorita regreso, voy a ir a chequear si hay alguien apto para morir. Vino la justicia de Dios al mundo, buscó, más bien le pasó la misma luz a todo el planeta Tierra. Se arruinó de tanto pecado, pum, y regresó la justicia de Dios y le dice, I'm sorry God, no puedes salvar a la humanidad, porque de ellos nadie puede morir, nadie está apto para morir, todos han pecado. Porque entonces, si yo muero porque he pecado, como tengo pecado, yo no puedo quitar el pecado del otro. Yo mismo soy pecador. Entonces, ¿saben cómo es esto? Esto es como que yo sea un cajón. Como que yo sea un cajón, ¿ya? Y para yo ir a la cruz del Calvario a morir por todos ustedes, significa que yo tengo que echarme encima los pecados de Jesús, los pecados de Karina, los pecados de Melvin, los pecados de Roxana, los pecados de todos aquí. Y poco a poco se va llenando. Por cada pecado de la humanidad, se va llenando, por cada persona, se va llenando, como que fuera un cajón. Al final, me voy a llenar completamente y no he salido ni del barrio de aquí. Y los pecados de los demás no caben en mí. ¿Se dan cuenta cómo es esto? Tenía que morir alguien en quien se echara dentro de él
todos los pecados de cada uno de nosotros, de todo Estados Unidos, de todo Guatemala, de todo México, de todo Centroamérica, de toda Europa, de todo el mundo. Y que pase eso, ¿verdad? Y que los llevara a la cruz del Calvario. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando sucede eso, Cristo va, muere en la cruz del Calvario y regresa. Asciende al cielo y se topa con la justicia y le dice: ¿ha sido cumplida tu demanda? Y la justicia dice: wow. No sé ni qué habrá dicho la justicia, ha de haber dicho: wow, salvaste la humanidad. ¿Entienden? Eso es ser justificado. Porque cuando la justicia de Dios, nosotros seguimos camino a la muerte. ¿Están entendiendo? Nosotros vamos camino a la muerte, la humanidad pues va camino a la muerte, va camino a la muerte. En una de esas vino Jesucristo, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista humano. Viene Jesucristo, habitó entre nosotros, pero la humanidad sigue camino a la muerte. Cristo muere en la cruz del Calvario, resucita y regresa al cielo. Pero la humanidad sigue camino a la muerte. Pero cuando llega Cristo y le dice, porque tiene que esperar el veredicto de la justicia de Dios. Entonces, como ahora ya Cristo ya no está sentado en el trono. No sé si entienden. O sea que Cristo viene a estar por debajo de la justicia de Él mismo. ¿Están entendiendo? Cuando Cristo está sentado en el trono, está arriba. Pero una vez que Cristo se sale de su trono, Él se pone como abajo, como un súbdito de la justicia de Dios. Entonces ahora Él viene y se presenta y dice: ahora ¿cómo ves la humanidad? Porque cuando nosotros, por ejemplo, antes de que Cristo viniera a morir a la cruz del Calvario, digamos que este es el planeta Tierra y este es el pecado. ¿Están entendiendo? Cuando la justicia de Dios, antes de que Cristo muriera, la justicia de Dios decía: quiero ver si ya el mundo está sin pecado. Y cuando volteaba a ver, lo miraba como lleno, negro de pecado. Pero cuando Cristo desciende, cuando Cristo viene y muere, el camino a la cruz del Calvario, cargando esa cruz simboliza los pecados de toda la humanidad. Él lo llevaba cargado. Imagínense, hermanos, yo les quiero hacer a ustedes hoy les quiero dar en la mente de ustedes un pensamiento que ojalá que nunca se les olvide. Porque cuando Cristo lleva esa cruz tan pesada, Él no la llevaba livianitamente. Yo me imagino que Él iba con la cruz y había veces que Él caía de tan pesado que era el pecado que llevaba nuestro Señor. Todo se lo echó encima. Isaías capítulo 53, ¿qué dice? Él llevó todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados y toda nuestra deuda, dice el libro de Colosenses capítulo 2, dice que anulando el acta de los decretos que era contra nosotros, la llevó y la clavó en la cruz del Calvario. La hojita donde decía, Julio debe tanto, Cristo la agarró y se la lleva a la cruz del Calvario, la prendió en la cruz del Calvario y allí esa hojita ya no existe. Más bien ahora existe otra hojita en donde dice, Julio no debe nada. ¿Ya? Entonces, cuando Cristo viene, se echa todo el pecado del mundo encima de Él y muere en la cruz del Calvario. ¿Ya? Él borró todo el pecado. Y vino de regreso a la justicia de Dios y le dice, ¿cómo ves ahora el mundo? Y la justicia de Dios voltea. Y lo ves sin pecado. Mucho cuidado. Y con los que están viendo el video también, mucho cuidado. No estoy diciendo con esto que limpió a todo el mundo. Eso solamente estoy explicando para que entendamos lo que es la justificación. El otro domingo vamos a aprender
quién ha sido justificado y quién no es justificado, ¿ok? Porque esto que acabo de decir se puede prestar para decir, no, este predicador está diciendo que él vino a la cruz del Calvario, porque esa teoría existe. Sí. La teoría de que todo el mundo va a ser salvo, todo el mundo. Cristo vino a morir por todo el mundo. No, jamás. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es de que cuando la justicia de Dios voltea a ver al planeta Tierra, vio que el pecado había sido quitado. Por lo tanto, ahora, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo cuando Dios había trazado esta línea? La quitó. Cristo lo que hizo fue hacer un filtro. No borró toda la línea, porque si Él borra toda la línea, toda la humanidad fuera inocente. Pero Cristo no quitó toda la línea, sino que lo que hizo, un camino. Y ese camino Jesús. tiene un filtro. Exactamente. Es Jesús. Este camino es Jesús. Jesús. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y ya. Y el que por mí entra, No le echo. no le echo fuera. El que por mí entra, dice, tiene vida. ¿Por qué? Porque Él lo que vino a abrir fue una puerta. Para que, dice la Biblia, para que todo aquel que en Él crea, tenga la vida. Tenga vida eterna. No se pierda. No quede aquí. Porque si Él no viene, esto está sellado. ¿Ya? Entonces, el que entra aquí es porque entró ¿cómo? Sin pecado, limpio. Ya que estamos aquí, hemos sido Limpiados. sí. Pero la palabra es Justificados. justificados. Este es lo que tiene que haber entre ser pecador y entrar en la gloria. Este proceso de aquí es lo que nos hace a nosotros ser justificados. ¿Te queda, mi amor, cuánto tiempo tengo? I don't know how you check. ¿Qué horas son? Las 12 van a ser. Las 12. ¿Las 12? Bien. Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Lo que quiero que entiendan es, ¿qué es ser justificado? Ser perdonado. No, ¿Justificado? no, el perdón es aparte. Ok, ser ¿Qué es ser justificado? Ser inocente. Exacto. Ser justo. Ser, Inocente. no, ahí vamos a aclarar bien los términos. Vamos a aclarar bien los términos. Si decimos ser inocente, estamos encerrando como quien dice, unos son inocentes, los otros no. ¿Juzgado? ¿No es ser juzgado? Muy bien, es ser juzgado. Primero es ser juzgado. Pero cuando uno es juzgado, uno todavía no es justificado. Entonces, ya Melvin dio la pista. Ya Melvin dio, como quien dice, la esencia de lo que es ser justificado. Ya Melvin acaba de decir ser juzgado. ¿Para declarar inocente? Exactamente. Sí. Justificación es, Si yo digo, ajá, es de que ya te juzgaron y fuiste declarado inocente. inocente, Ajá. eso es. Por eso yo dije, Melvin dio la clave porque Melvin dio de qué se trata esto. Ajá. ¿De qué se trata esto? De un juicio. Entonces, todos estábamos aquí culpables. Pero cuando nosotros pasamos aquí, ¿somos? No, escuchen. Tenemos que decir la palabra correcta. Porque si usted está diciendo lo que... Ajá, lo que dijo Jesús. Ser inocente es muy diferente a decir ser declarado inocente. Es algo recíproco. ¿Ya? No, yo no puedo decir yo soy inocente porque tal cosa. No. Me han declarado
inocente. Es totalmente diferente. No sé si entienden la diferencia. Sí, amén. Muy bien, tienen que entender bien la diferencia de lo que es ser inocente a lo que es ser que alguien lo declaró inocente. ¿Ya? Porque el ladrón no puede decir, yo soy inocente. Todos en la cárcel dicen que son inocentes. Sí. ¿Se dan cuenta? Pero no todos. Pero no. Ajá. Entonces, el hecho de que él diga, no es que yo soy inocente, él no fue justificado. Él no fue justificado. Porque si hubiera sido justificado, No estuviera ahí. no estuviera en la cárcel, hubiera estado libre. Sí. ¿Se dan cuenta? Es hermoso. Entonces, eso es justificación. Ser declarado, o sea, primero es ser culpable, Ser enjuiciado ser enjuiciado y ser declarado. y ser declarado inocente. Eso el es proceso. justificado. Ese es el proceso. ¿Ya? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí hoy. Solamente quiero que se queden con eso. ¿Qué es ser justificado? Es ser declarado inocente. El otro domingo vamos a estar estudiando. Voy a dar un ejemplo de lo que es ser justificado aquí en la humanidad. Vamos a poner un ejemplo de lo que es cometer un delito e ir a la corte y que el juez nos juzgue. El abogado acusador, el abogado defensor, y vamos a estarlo estudiando bien bonito, ya van a ver. Pero hoy solo quería yo que les quedara a ustedes en la mente qué es justificación. Ser culpable, ser enjuiciado, como dijo Melvin, Ser declarado. y ser declarado inocente, justo. Amén. Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo solo quería decirte del versículo que andaba buscando es Romanos 6:23. Eso, Romanos 6:23 es la cosa. Es que como muchos versículos de esos famositos tienen que ver con 3:23, 6:23, así, entonces uno se le cruzan a uno. Entonces, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Tzedakah se dice justicia en hebreo. Tzedakah. Muy bien. Más la dádiva de Dios. Vamos a orar para poder despedir.